Bendito Dios, gracias te damos por la vida de nuestro hermano Martín, Señor. Gracias, Padre, por el testimonio que él es para nuestra vida, Señor, por su dedicación, compromiso. Padre, gracias. Y hoy te pedimos porque seas tú, Señor, utilizando a mi hermano, Señor, que sean tus palabras en él, que seas tú, Señor, utilizando su intelecto, emociones y voluntad, Padre, para que tu palabra hoy sea predicada, Señor, animándonos, exhortándonos, dándonos consuelo, Señor. Te damos gracias por este tiempo, bendícele, Señor, y te agradecemos por lo que hoy tú vas a hablarnos a través de él. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bien, gracias a Dios, hermanos, que nos da la oportunidad de estar hoy aquí en esta mañana, dispuestos a aprender un poquito. Sin duda alguna que es una gran labor de todos los que tienen esa función de estar predicando día a día, se puede decir. Entonces, en un lugar de enseñanza bíblica, y muchas veces se torna un tanto difícil porque yo creo que todos somos testigos de quienes estamos ya de continuo asistiendo a una iglesia como esta. Muchas veces los temas suelen ser repetitivos, en el sentido de que muchas veces decimos textos que escuchamos posiblemente la semana pasada. Muchas veces se tienen 2 servicios en una iglesia y algunos de los pasajes que se dicen en la mañana también son repetidos en la tarde, de manera que toda esta continuidad hace que de alguna u otra manera todos nos empapemos de la palabra de Dios en general, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero es una labor muy ardua, hermanos, porque siempre el siervo de Dios está en este lugar. No digamos en el caso de nuestro hermano Luis, quien tiene probablemente más esa función de estar aquí al frente. Muchas veces hay un dilema en qué le diré al pueblo de Dios, porque nunca debe de ser el de hoy toca esto, ¿sí? Sino que aparte de que se lleva un orden normalmente, tiene que haber una intención, una finalidad de lo que se va a decir aquí, de manera que la iglesia sea edificada y sea también culminada, impulsada, exhortada a que la palabra de Dios sea manifestada en las obras de nosotros, es decir, que procedamos a ejecutarla, no solamente a escucharla, y como dice Santiago ahí, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Y bien, en esta mañana vamos a estar viendo un pasaje muy conocido por todos, y quiero decirlo así. ¿Por qué razón? Porque aún muchas personas que no han tenido siquiera una sola vez la oportunidad de tener un contacto con la palabra de Dios, con la Biblia, de alguna u otra manera llega esta historia a sus oídos, ¿sí? Y es una historia que muchas veces es tan llamativa, tan interesante, que se presta mucho para ser enseñada en la escuelita bíblica de los niños. Es una historia, un evento que se presta mucho para eso, así como la historia de que es tragado por el pez. Es una historia interesante y que atrae mucho la atención de los pequeños. Sí, hay historias también, por ejemplo, como la de Sansón, un hombre fuerte que muchas veces comparado a algo de lo que hoy llamamos superhéroes, con una fuerza increíble, sobrenatural, desde el punto de vista humano. De manera que este tema de hoy, siento y que lo creo que no lo desconocen, pero siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que aprender para nuestra vida, y ojalá que en esta mañana no sea la excepción. Y es por eso que los invito ya a que veamos el primer libro del profeta Samuel, primer libro del profeta Samuel, capítulo 17. Y esta historia llama la atención porque estamos aún en la vida diaria acostumbrados o no acostumbrados, pero sí solemos aprender o darnos cuenta de eventos que son increíbles, algo que a lo que le llaman historias de vida, de una persona que tiene ciertas limitaciones y de alguna otra manera sale victorioso en la empresa en la cual está metido, en la cual ha estado en su vida. Y esto sirve sin duda alguna de ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Sí, entonces esta es la historia de David y Goliat. Dice así, les voy a leer, vamos ahí todos a primer libro de Samuel 17, vamos a leer del verso 1
al verso 11, y dice así la palabra de Dios. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. A ver, me espero tantito, ¿lo tienen todos? Bien. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Señor, bendice esta palabra en esta mañana. Rogamos que nuestro corazón, nuestro entendimiento, mi Dios, sean abiertos para que podamos aprender de esta tu palabra, mi Dios. Bendícenos, Señor, en gran manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, sin duda alguna que hay nombres muy constantes que leemos a lo largo de la Escritura, y uno de estos nombres muy comunes es el de los filisteos. Vamos ahí al verso 1 al 3. Normalmente no vamos a salir de este pasaje, a excepción de algunas citas que vamos a citar para asegurar lo que estamos nombrando de este pasaje. Dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Bien, aquí hay un pueblo, un ejército muy conocido de oídas por cada uno de nosotros, y son los filisteos. Y es necesario, y es algo curioso, que hasta el día de hoy, si bien es cierto que no existe actualmente la palabra como tal, filisteos, pero así como hemos aprendido que la palabra Navidad en su origen no se decía anteriormente como hoy lo conocemos, Navidad, sino que en el pasado, a través del tiempo ha sufrido algunas modificaciones por causa también de que el vocabulario, el lenguaje de las civilizaciones en general ha ido cambiando. Por ejemplo, este término de Navidad anteriormente era nativitae o nativitate, ¿sí? Entonces, hasta el día de hoy, por tanta modificación y a través de los siglos, lo conocemos como Navidad, pero ha tenido algunas transformaciones esta palabra, y no es la excepción la palabra filisteos o filisteas, y precisamente la palabra Palestina es el resultado de este nombre de Filistea, de modo que hasta el día de hoy podemos decir que Palestina, que su significado es tierra de los filisteos, existe hasta el día de hoy como término, ¿sí? Y este pueblo, los filisteos, ocupaban 5 ciudades principalmente, y curiosamente una es lo que hoy se está viviendo en Oriente, en Israel, y es la Franja de Gaza. Gaza, ese era uno de los lugares principales donde habitaba este pueblo de los filisteos.
Sí, entonces los filisteos son descendientes de Cam. ¿Sí? Cam, ¿quién fue? Recordemos que hubo un diluvio, sobrevivieron 8 personas, la familia de Noé, sus 3 hijos, su esposa y las esposas de sus 3 hijos. Y hubo un incidente ahí con uno de sus hijos eran Cam, Sem y Jafet. Y cuando ellos ya, después del diluvio que terminó, el arca quedó estática en un solo lugar, en un monte llamado Ararat. Y pasó el tiempo, tal vez algunas semanas, algunos meses, y ya estando parte de la tierra o mucha de la tierra ya seca, Noé plantó una viña. Sí, del fruto de esa viña hizo vino y Noé se embriaga. Y pasa el siguiente incidente, que él está en su tienda desnudo, ¿sí? Y entra uno de sus hijos, que es Cam. Cam entra y ve a su hijo desnudo. La Biblia no dice qué pasó, simplemente que tuvo una falta, Cam, de manera que él va, le dice a sus hermanos, a Sem y a Jafet, que su padre está desnudo, pero hay muchas especulaciones en cuanto a qué fue lo que hizo, la actitud que tuvo Cam para con su padre al verle desnudo. ¿Por qué razón? Porque cuando está en su tienda desnudo, van sus otros 2 hermanos de Cam y entran de espaldas con ropa, con vestimenta y lo cubren, ¿sí? Pero se van de espaldas para no ver la desnudez de su padre, ¿sí? Entonces lo que hizo Cam, que la Biblia no dice específicamente en qué consistió esa falta, porque tal vez el verle desnudo no era lo suficiente, porque tal vez fue algo involuntario, pero algunos especulan, y al ser especulación algo extrabíblico, no debemos creerlo como tal. Algunos dicen que se burló de la desnudez de su padre al estar ebrio, y algunos van más allá en algo que es algo muy fuerte, que dicen que al ver desnudo a su padre abusó de él. O sea, estas son meras especulaciones y por no ser bíblicas, que la palabra de Dios no lo dice, no lo debemos tomar como tal, pero son algunas versiones del por qué tuvo esa falta su hijo Cam, y por qué aseveran que llegó a tanto lo que pudo haber hecho Cam con su padre, porque después, cuando ya volvió en sí de su embriaguez Noé, a sus hijos los bendijo, a Sem y a Jafet. A Sem le dice, bendecido tú, a Jafet, engrandecido tú, y a Cam lo maldice. A Cam lo maldice, y curiosamente, estos descendientes de Cam son los que a la postre ocuparían lo que hoy conocemos como Israel o la tierra de Canaán, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago mención de esto? Bien, vamos ahí a Génesis 10, capítulo 6. Génesis 10, versículo 6, y este pasaje tiene lugar después del diluvio. ¿Lo tienen todos? Génesis 10, verso 6. Vamos a leer el verso 6, el 13 y el 14. Dice el verso 6, los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fud y Canaán. Y vamos al verso 13, pero en este verso 6 vamos a poner atención en uno de los hijos de ese Cam, que es Mizraim. ¿Sí? Y el verso 13 dice, Mizraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Neftuhim, a Petrusim, a Calujim. ¿De dónde salieron quiénes? Los filisteos. Entonces, el origen de estos filisteos que están enfrentando al ejército de Israel, estos filisteos vienen precisamente, son descendientes de la persona que Noé maldijo. ¿Sí? Entonces, cuando los israelitas entran a la tierra de Canaán, ahí donde habitaban estos personajes, precisamente al correr de los siglos, se había pervertido toda esta nación, esta familia, este pueblo. ¿Sí? De manera que cuando Dios entrega la tierra de Canaán al pueblo de Israel, les da la razón, dice, porque estos a encantadores consultan, a adivinos, sacrifican a sus hijos y hacen abominaciones. ¿Sí? Por esa razón tú vas a ocupar su lugar,
porque voy a destruirlos a ellos, pero voy a destruirlos usándote a ti. Es decir, usó al pueblo de Israel para acabar, exterminar a quienes habitaban esa tierra de Canaán, ¿sí? Pero la historia nos dice que no pudieron exterminar a los filisteos, ¿sí? De manera que en el momento en el que nos encontramos aquí, prácticamente son 400 años después de que conquistaron la tierra de Canaán, ¿sí? Son aproximaciones en los años, no vamos a decir si meses, años más, menos, pero es aproximadamente. Entonces los filisteos son descendientes de Cam, el hijo maldecido de Noé, y estos filisteos tienen algunos eventos importantes que hicieron en contra del pueblo de Israel. Recordemos que ellos fueron los que capturaron a Sansón. ¿Sí conocen la historia de Sansón o han escuchado de él? Un hombre fuertísimo por causa del Espíritu de Dios que venía sobre él. Y este Sansón, al desobedecer, pues es víctima también de los filisteos, y los filisteos son precisamente aquellos que le extraen sus ojos. Después sabemos el final. Sansón se acerca a unos pilares ahí cuando están todos congregados, derriba los pilares ya ciego y destruye a una gran cantidad de filisteos que se encontraban allí. También los filisteos capturan el arca de Dios, y la llevan a uno de sus templos de su dios Dagón. Dagón era un dios que tenían edificado con la figura de un gran pez. Sí, entonces esa cita la vemos. Si quieren anotarlas, en la de Sansón es Jueces 16, 21. Y en esta cita de donde capturan el arca, todo lo concerniente a ello, está en primer libro de Samuel, capítulo 5. ¿Sí? De eso no lo vamos a leer, solamente para que lo tengan ahí si tienen la curiosidad de leerlo. Y ahora pasamos al verso 4 al 7, de ahí de nuestra cita de primero de Samuel 17. Dice del 4 al 7: Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Bien, entonces estos pasajes que acabamos de leer hablan exclusivamente de este personaje fuerte del que estamos hablando, de Goliat. Y este Goliat era descendiente de una raza de gigantes. Aquí también no vamos a entrar a fondo en lo que tiene que ver con esta raza de gigantes, porque ahí en el capítulo 6 de Génesis nos habla, Moisés hace referencia a gigantes que existieron en la antigüedad. Sí, de igual manera, hay muchas especulaciones de quiénes eran estos gigantes. Se dice que eran seres que habían sido poseídos por espíritus, por demonios, ¿sí? Que habían tomado sus cuerpos, y a la vez estos, al tener ya una forma física, dice que tuvieron relaciones con las mujeres, ¿sí? De manera que estos demonios los demonios bajaron, tuvieron relaciones con las mujeres, y el fruto de esa relación fueron aquellos gigantes. Sí, es una versión que se da acerca de esto, pero no vamos a entrar en ello, solamente vamos a entrar en lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este personaje Goliat. Y al decir que era un paladín, pues es que era un guerrero en toda la extensión de su palabra, bien preparado, con experiencia en la batalla, en la guerra, y añadido a eso su corpulencia, su estatura y su preparación militar que también tenía. Algunos de los datos que nos dan ahí, dice que, verso 4, una altura de 6 codos, normalmente, anteriormente, lógicamente, no era un metro, una regla como tal con la cual medir, se medía muchas veces con cosas que estaban a la mano, sí, en este caso los codos, y los codos más o menos tienen un aproximado de entre 40 a 45 centímetros. Entonces, al hacer esos cálculos de 6 codos y un palmo,
más o menos la cantidad son de 2 metros 90 a 3 metros. ¿Sí? Entonces podemos cerrarle en que este Goliat tenía aproximadamente una estatura de 3 metros. ¿Sí? Hoy en día podemos ver a gente que tiene una estatura tal vez menos, ¿no? Pero no dejan de ser para nosotros personas de gran tamaño. Pero algo que se añade a este personaje era su gran fortaleza, que aparte nosotros conocemos, por ejemplo, basquetbolistas, pero su complexión es un tanto delgada, ¿sí? Atlética. Y este personaje, por lo que cargaba encima de él, pues se imagina la corpulencia que debió haber tenido. Esta malla, esta cota de la que se habla, era una como vestimenta, un tipo túnica, pero confeccionada de una gran cantidad de anillos bien cerrados y entrelazados entre sí, que cubrían todo su cuerpo y estaba hecho para que las espadas no penetraran su piel. ¿Sí? O sea, podía sentir tal vez el dolor del golpe, pero esa malla metálica no impedía que la espada o el arma que tocaba su cuerpo no penetrara. ¿Sí? Entonces él cargaba, y ese peso que nos habla aquí, más o menos el día de hoy equivaldría entre los 55 y 57 kilos. ¿Sí? Un bulto de cemento creo que pesa 50 kilos. ¿Sí? Y para alzarlo, pregúntenle a quién de aquí alza un bulto de ese tamaño. ¿A José? Bien, entonces era algo pesadísimo. Entonces podemos imaginarnos la corpulencia de este personaje, Goliat, que era de la ciudad, de uno de los pueblos que habitaban los filisteos, que era Gat. Y bien, entonces, hablando de Goliat, vemos que era descendiente de una raza de gigantes, y una de las preguntas, de los cuestionamientos que se hacen, es de que precisamente antes del diluvio existían estos gigantes que nos habla Génesis 6. Entonces muchos se preguntan cuál es la razón de que haya gigantes mucho tiempo después del diluvio, si se supone que murieron en el diluvio. ¿Sí? La Biblia no nos da una respuesta específica. Y cuando entramos en esos temas, tenemos con muchas posturas que de igual manera, vuelvo a repetir, son extrabíblicas, porque no hay algo que lo determine como tal. Algunos dicen que los espíritus de esos gigantes que perecieron en el diluvio, que nuevamente volvieron a entrar en personas posteriores al diluvio. Sí, entonces es una postura completamente extrabíblica, y ahora sí que quien la puede tomar la toma y quien no, pero sí podemos llegar a la conclusión de que simple y sencillamente en el pasaje que estamos leyendo aparecen dichos gigantes o dichas personas de gran estatura. Vamos ahí al primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 20. Primer libro de Crónicas, capítulo 20, del verso 4 al 8. Este evento que vamos a ver ahorita es un evento posterior a la batalla que tuvo David contra Goliat. Dice así: después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, nuevamente los filisteos, y Sibecai Husatita mató a Sipal de los descendientes de los gigantes y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, geteo. El asta de cuya lanza era como un rodillo de telar, haciendo mención de Goliat. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat,
que recordemos que era la ciudad de Goliat. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Entonces muchas veces pensamos, hablando de esta narración, de este enfrentamiento de David y Goliat, que fue el único personaje de gran estatura al que se venció. Y no, ahora vemos que después de ese evento con Goliat, también enfrentaron a estos otros gigantes de la misma familia de Goliat, de la misma ciudad de Goliat, y los derrotaron de igual manera. Entonces, aquí también cabe aquella creencia de que por qué razón David, al tomar las piedras para usar su honda contra Goliat, tomó 5 piedras y solamente utilizó una. Dicen, seguramente las otras 4 las utilizó también para dar muerte o atacar a los otros gigantes, pero nuevamente es mera especulación, porque aquí ya habla de otros personajes que intervinieron en la muerte de estos otros gigantes ahí de la tierra de Gat. Bien, entonces este es Goliat, un personaje de gran estatura, un gran guerrero que se pone delante de los ejércitos de Dios. Y ahora vemos el verso 8 al 10, que dice, nuevamente ahí en primer libro de Samuel, capítulo 17, dice el verso 8, y se paró Goliat y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Bien, entonces se dice que esta era una costumbre en las batallas en la antigüedad, que para evitar tal vez el derramamiento de sangre, la muerte tal vez, que no fuese necesario que muriera tanto guerrero, llegaban a ese trato, de decir, mira, vamos a pelear uno contra uno, un representante de cada ejército, y el que gane, pues va a ser el amo de quien sea derrotado, y así de sencillo. Sí, es algo que también no se sabe si es cierto, ¿no? O sea, son también alguna especulación, y uno quisiera que así fuese el día de hoy, ¿no? Muchas veces nos decimos, ¿por qué no se pelea el presidente de Estados Unidos con el de la otra nación y ya el que gane? ¿Sí? ¿Por qué? Porque viendo que hay ejércitos que son súper mayores a otros, ¿sí? Entonces a veces quisiéramos que fuese así de sencillo, pero aún así esta postura y este gigante sale, reta a los escuadrones de Israel, y lógicamente al ver esta estatura descomunal, pues no hay un atrevimiento para enfrentar a este gigante. Bien, versos 11 y 24, ahí sí vamos a leer este último versículo 11, pero también vamos a leer el 24. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vuelvo a repetirlo, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y dice el verso 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y al decir esto, al recalcar estos pasajes, quiero hacer mención del temor y del miedo. Y cabe aprovechar aquí para decir que precisamente el tema de este día es cómo enfrentar los problemas difíciles. Y es necesario que entendamos este término, cómo enfrentar. No estoy diciendo cómo solucionar, ¿sí? Porque cuando enfrentamos problemas, tanto se puede solucionar como se puede fracasar en ello. Entonces únicamente vamos a ver la actitud que debemos tener en base a la palabra de Dios en frente de nuestros problemas que tenemos en nuestra vida cotidiana, y mayormente aquellos problemas que aparentemente no tienen solución, ¿sí? Y bíblicamente tenemos algunos eventos que rayan en esa postura. ¿Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto?
Moisés los lleva y llegan a la orilla del mar. Pero el ejército de Faraón viene detrás de ellos y ya no hay alternativa, ¿sí? O atraviesan ahogándose en el mar, o si se quedan en el desierto y no llevan armas, el ejército de Faraón viene a llevarlos nuevamente cautivos, esclavizados, o bien pueden morir ahí en el desierto. Entonces es una situación donde no hay opciones, ¿sí? No, ni siquiera se aceptan sugerencias de ningún tipo, ¿sí? Entonces no hay una opción, y es cuando vemos el poder de Dios obrando en esa situación, ¿sí? Cuando ya el hombre no puede, Dios interviene en los problemas, pero sobre todo en los problemas de sus hijos, en los problemas de sus siervos, y les da normalmente la salida a esas situaciones, y más aún cuando tiene un plan con determinada persona, ¿sí? Entonces vemos que Saúl e Israel en general, el ejército, se llena de miedo, se llena de temor, y esto es algo que es muy peligroso, porque cuando el miedo, el temor se apoderan de una persona, hermanos, pueden llegar los errores posteriores. ¿Por qué? Porque nos cegamos, nos bloqueamos por el miedo que hay en nosotros. Ahora, es válido tener miedo, lógicamente somos humanos, y se puede tener ese miedo, ¿sí? Pero ¿qué voy a hacer con ese miedo? No debo permitir que llegue a afectarme de tal manera que me haga desmayar, ¿sí? Dice, hay un pasaje aquí en Deuteronomio 20, vamos allá a verlo, Deuteronomio 20, y precisamente en este pasaje de Deuteronomio 20 nos habla la razón de por qué no debe haber temor o llegar a dejar que ese temor se apodere de nosotros, del pueblo de Israel. Deuteronomio 20. Del 1 al 4 dice así la palabra de Dios. Son palabras de Moisés al pueblo y les da algunas instrucciones. Dice así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Bien, ven, nunca dice Moisés, en cuanto a lo que Dios le dice, nunca dice, no tengan miedo porque ustedes son superiores o ustedes son mejores guerreros. No, les dice, no tengan miedo porque yo estoy con ustedes, ¿sí? Entonces en eso se manifiesta el poder de Dios. Si fuera un ejército poderoso, lógicamente no se vería un poder sobrenatural que estuviera con ellos, simplemente se utilizaría la lógica. Sí, pues ganaron porque eran más, ganaron porque tenían mejor armamento, ¿no? O sea, a pesar de que era un pueblo en menor número y con menos preparación tal vez en cuanto a la guerra, siempre salían victoriosos, pero por la intervención divina, por la intervención del poderoso de Israel. Y bien, entonces aquí cabe preguntarse por qué Saúl tiene ese temor, por qué el pueblo tiene ese temor, si 400 años atrás ellos al disponerse a entrar a la tierra de Canaán, también vieron gigantes. Ustedes recuerdan que cuando llegaron allá a las orillas de Canaán, enviaron a 12 espías. Y cuando esos 12 espías están viendo la tierra de Canaán a la cual van a conquistar, ellos llegan y dicen, no, vimos que es buena tierra, hay muchos frutos, sí, pero también vimos gigantes. Vimos a los hijos de Anac, que eran hombres de gran estatura. Y cuando el pueblo supo que había gigantes, dijeron, no vamos a entrar ahí. ¿Y cuál fue la consecuencia?
40 años caminando en el desierto. ¿Sí? Por haber mostrado ese temor, y no solamente el temor, porque el temor tal vez se puede tener, ¿sí? Pero por no haber tenido esa confianza en aquel que lo respaldaba, que era Dios mismo. Entonces, no había razón por la cual ahora Josué mostrara este temor y este miedo ante esta situación que estaba enfrentando. Y bien, entonces vemos en el versículo 26, vemos ya otra situación, y vemos que ya es la aparición del personaje que podemos tomar humanamente hablando como el héroe de este evento, de este suceso. Y es necesario saber, así como vemos un poco de biografía acerca de este Goliat, de este poderoso gigante Goliat, humanamente hablando, también es necesario que veamos acerca de David, quién es este jovencito que está enfrentando a este gran guerrero. Y bueno, debemos de verlo desde la perspectiva del plan de Dios. Recordemos que hasta ese momento David es un completo desconocido. Sí, es el hijo menor de una familia de 8 personas, son 8 hermanos, incluyendo a David, su padre Isaí, y el más pequeño de ellos es David. ¿Y su ocupación cuál es? Cuidar las ovejas, el ganado de su padre. ¿Sí? Entonces, acerca de la edad de este jovencito, se dice que era posiblemente menor de 20 años. ¿Por qué? Porque la regla o la ley que había para ingresar a las filas de los ejércitos era de 20 años en adelante. Entonces, como David no era parte del ejército, lógicamente se especula o se dice que tenía menos de 19 años, ¿sí? Un jovencito David, y David es necesario ver algo acerca de él. Cuando hablamos de David, estamos hablando de la figura de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Cuando nosotros vamos ahí al Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, nos habla de la genealogía del Señor Jesús. Y entre los personajes que figuran en este árbol genealógico, aparecen precisamente David, el rey David. Entonces, el rey David es antepasado, es del mismo linaje que del rey David. Sí, entonces Jesús desciende de David, y es precisamente que cuando nosotros hablamos de David, estamos hablando también representando al Señor Jesús. ¿En qué sentidos? Bueno, David era pastor. El Señor dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, y era algo que David hacía también. ¿Sí? David, ¿qué era también? Bueno, David llegó a ser rey, y quien vendría a la postre a nacer después también sería el rey de Israel, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el personaje de David, vemos también reflejado a nuestro Señor Jesucristo, de manera que se habla incluso de que Jesús ocuparía el trono de David. ¿Sí? Cuando vemos que algún necesitado, los ciegos, escuchaban que Jesús estaba por ahí cerca, ellos gritaban: Jesús, hijo de David. Ellos no decían Jesús, hijo de Abraham, o Jesús, hijo de Obed. No, ellos decían específicamente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Sí, entonces David escenifica o personifica a Jesucristo mismo en el Antiguo Testamento. Y vemos entonces que hasta ese momento en que David hace su aparición ahí en el campo de batalla, donde está este gigante amenazando, burlándose del ejército de Israel, hasta ahí era un desconocido. En el capítulo 16 vemos algo significativo. En capítulos anteriores, Saúl, que era el rey de Israel y primer rey de Israel, había desobedecido a Dios, y se le había dicho por medio del profeta Samuel que su reinado terminaría, y vendría después de él otro rey que sería precisamente puesto por Dios y de acuerdo al corazón de Dios. Y entonces Samuel, el profeta, ungía. En ese tiempo recordemos que los profetas eran quienes ungían a los reyes de Israel. Y en el capítulo 16 vemos precisamente que Samuel va a la familia de David con Isaí, que era su padre, y recordamos que le dice: bueno, quiero que me presentes a tus hijos, porque quiero verlos, quiero ver cuál es el indicado que Dios quiere que sea el futuro rey de Israel. Esto en el capítulo 16.
Y vemos que Isaí trae a 7 de sus hijos. Y Samuel pregunta a Dios, ¿es este? ¿Es este otro? No, ellos no son. ¿Sí? Y entonces Samuel dice, pues ¿quién más puede ser? Y le pregunta a Isaí, ¿son todos tus hijos? No, dice, el menor está cuidando las ovejas, tráelo. Lo traen, ven que es un jovencito, dicen que de hermoso parecer. ¿Sí? Y Samuel pregunta a Dios, Dios le dice, este es mi ungido, este es el futuro rey de Israel. Y esto parece algo increíble ante los ojos del mismo Samuel, porque lo ve tan pequeño y que dice, pero ¿puede ser este? Y Dios dice algo muy importante, tú ves lo que tienes enfrente, pero yo veo el corazón. ¿Sí? Y esto nos enseña algo muy importante que hasta el día de hoy lo hemos aprendido, que no debemos dejarnos guiar por las apariencias. ¿Sí? Dios conoce los corazones de las personas y conoce los alcances que cada uno de nosotros podemos realizar, y sobre todo en su obra. Recordemos, hay un pasaje, hay un dicho que incluso lo ha repetido aquí nuestro hermano Luis, que Dios no llama a los preparados, Dios prepara a los que llama. ¿Sí? Entonces las apariencias quedan de lado de nosotros y Dios es el que pone a sus siervos. ¿Sí? Entonces eso debemos de aprenderlo nosotros muy bien. Y bien, pero hay algo aquí que caracteriza a David, y es precisamente que cuando él llega al campo de batalla, él llega no porque quiera estar allí, sino que su padre lo manda a llevarle alimento a sus hermanos, a 3 de sus hermanos que están ahí con el ejército de Saúl. Les lleva queso, les lleva pan, no sé, tantas cosas que les lleva. Y precisamente cuando David llega ahí, se da cuenta cuando aparece Goliat, y vemos ahí en el pasaje, en el verso 26, David se da cuenta que este gigante empieza a insultar al ejército, pero nosotros estamos hablando normalmente del ejército de Israel, el ejército de Saúl, pero aquí David marca la diferencia, porque ya David tiene otra visión. Dice, es que no están insultando al ejército de Israel ni al ejército de Saúl. Veamos aquí verso 26. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Y aquí viene lo interesante de David. Dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ya David no dijo, se están metiendo con nosotros, dice, se están metiendo con el ejército de Dios. Este hombre gigante se está burlando de Dios mismo, y eso no lo voy a permitir. David mostró algo que nosotros debemos demostrar, que es el celo hacia las cosas de Dios. Sí, entonces es algo que caracterizó aquí a la persona y al sentir de David. Y entonces David se llena de coraje, se llena de ese celo santo y anima a Saúl incluso a no desmayar. Vemos el verso 32 de una de las características que también mostró David. En el verso 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Sí? David hace lo que tal vez ni entre ellos estaban haciendo. ¿Sí? Entre uno y otro muchas veces nos animamos, no tengan miedo, vamos a echarle ganas, pero no era ese el sentir que había en el ejército de Israel. Y eso ahora lo tiene que hacer David. David dice, no tengan miedo, no desmayen. Sí, yo voy a salir a enfrentar a ese gigante. Y es aquí donde vemos también el tipo de Cristo en David, que Dios intercede, Dios se pone en lugar de los demás. Jesús se pone en lugar de los demás, es poniendo su vida por los demás. Y es ahora lo que hace David, dice, yo iré en representación del pueblo de Israel. Vemos también que no se deja afectar por las palabras de desaliento, en este caso en el verso 33, palabras de desaliento de Saúl.
le dice Saúl en el verso 33, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Cuando Saúl ve que David va a entrar al quite, Saúl no le dice, bueno, pues échale muchas ganas, mira, yo te recomiendo que hagas esto, aquello, no dejes que se te acerque. No, al contrario, como que le da la oportunidad de que se retracte. Dice, no vas a poder, eres muy joven y él es un soldado consumado y más fuerte que tú. Sí, todavía recibe palabras de desaliento por ser un jovencito. En versos anteriores vemos que sus hermanos le dicen, ¿tú qué haces aquí? Vete a cuidar las ovejas de mi papá. ¿Sí? Entonces, lejos de recibir un apoyo, está recibiendo palabras de desaliento. Y esto suele suceder mucho aún entre nosotros. Y no de balde el apóstol Pablo le escribía a Timoteo diciéndole, ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sino sé ejemplo a los demás en tu conducta, en tu fe. Sí, o sea, aún así, el joven hoy en día es conocido muchas veces por ser imperfecto, por ser inquieto, por no saber lo que quiere. Sí, y muchas veces nosotros tomando y teniendo esa idea de los jóvenes hoy en día, es que les damos ese trato. Sí, los relegamos, sí, hazte tú para allá, esto no es para ti. En días pasados, no sé si la semana pasada, sucedió algo. No le quiero dar la gran importancia, ¿no? Porque es muy común poner ejemplos deportivos, pero en un equipo de primera división debutaron a un jovencito de 17 años de portero, le metieron 3 goles. Este jovencito termina el partido y llora. Sí, o sea, por su edad, o sea, se sintió impotencia. Por mi culpa están perdiendo, por mis errores están perdiendo. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestra opinión acerca de eso? Es que era un jovencito. Y es entendible y es muy razonable. Hay inexperiencia. ¿Sí? Los nervios se apoderan de la persona. ¿Sí? Pero normalmente nosotros tenemos ese concepto de cualquier joven. Eres inexperto y lo único que puedo esperar de ti seguramente son errores y fallas. Y es la misma postura que esperaban acerca de David. No vas a poder. Pero aquí hay algo interesante, que Saúl también se estaba jugando su carta, porque ¿cuál era la postura? Si pierdes, nos van a servir. Entonces también es un detalle grande acerca de Saúl, que permitió que este jovencito combatiera ante el gigante. ¿Sí? Y llevaba todos los pronósticos de perder, todos los pronósticos en contra. ¿Sí? Y aún así, Saúl le dice, bueno, pues que Dios te bendiga y adelante. ¿Sí? Pero habían pasado 40 días. Sí, dice ahí la palabra que durante esos 40 días el gigante salía mañana y tarde. Entonces son 40 días, mañana y tarde, 80 veces. Durante 80 ocasiones este gigante salió a burlarse y a retar al ejército de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba esperando Saúl? ¿A que Goliat se hiciera viejo, que pasara tanto tiempo? ¿Sí? Ya no tenía opciones, Saúl. Entonces se juega su carta, David, que Dios te bendiga, y dice, ojalá y que haya, ahí sí cabía, ¿verdad? Ojalá y tenga suerte. ¿Sí? Entonces, vemos que David no se deja intimidar por esas palabras de desaliento. Y algo que tuvo David, y debemos aprender de esto, hermanos, es que David manifestó humildad y dependencia de Dios, pues aunque tenía habilidades para luchar, no se vanaglorió de ellas, sino daba la gloria y la honra a Dios. ¿A qué me refiero con esto? Cuando David habla con Saúl, le dice, no, yo también tengo mi currículum. Sí, yo también tengo cosas a favor. Yo soy pastor y cuando un león y cuando un oso se robaban una de mis ovejas, yo iba tras el león, yo iba tras el oso y se las quitaba de sus fauces. ¿Sí? Yo peleaba contra el león, yo peleaba contra el oso. Entonces David, aunque jovencito, no era un cobarde. ¿Sí? Y ahí se cumple el tipo de Cristo. El buen pastor su vida da por las ovejas.
Cuando David enfrentaba al oso, cuando enfrentaba al león, no lo hacía diciendo, no, se la voy a quitar. No, había el riesgo de que él perdiera la vida. ¿Sí? Entonces él expuso su vida por las ovejas, así como el Señor la expuso y la dio por cada uno de nosotros. Entonces vemos ahí la figura de Cristo también en David, en esa humildad, esa dependencia, y vemos que cuando David refiere su triunfo sobre el oso, cuando manifiesta su triunfo sobre el león, no dice fue gracias a mi habilidad, porque yo estuve practicando con el cuchillo, yo estuve practicando con el honda, de manera que tengo esta habilidad gracias a mí. No, él decía, Dios me libró del oso, Dios me libró del león. Sí, y es algo que debemos aprender. Hace algunos meses hay una hermana en Cristo, ella se congrega en la iglesia bíblica en Querétaro, y ella, Dios la levantó de una enfermedad tremenda, de un cáncer, y ella aún sigue en tratamiento, aunque ya su enfermedad fue erradicada, pero ella por cuidado sigue tratamiento, sigue yéndose a checar, sigue tomando algunos medicamentos. Y en una de esas visitas ella nos contaba que cuando fue en una de las ocasiones con la doctora, se saludaron y la doctora le dice, ¿cómo has estado? Y le dice, bien, gracias a Dios. Y la doctora le dice, no, gracias a mí. El ser humano confiando en su conocimiento, el ser humano confiando en su habilidad, dejando a un lado la ayuda de Dios. ¿Sí? De manera que aquí David nos enseña eso. Yo he aprendido, porque lógicamente no fue de una manera milagrosa que él adquiriera esta característica de guerrear, de pelear contra animales salvajes. Sabemos que hay una práctica, ¿sí? Un estar de continuo enfrentando tal vez a lo que se atravesaba en su trabajo de este pequeño, pero él nunca atribuyó esas características que había en él, no se las atribuía cuando triunfaba. Él decía, fue gracias a Dios, a la intervención de mi Dios. Entonces ahí vemos humildad en David. Vemos verso 34, verso del 37, verso 34, 37 y 45. Dice el 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de ese filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Que Dios te bendiga, hijo. ¿Sí? Y ojalá y ganes. Pero vemos la humildad de David al narrar sus vivencias con estas fieras del campo. Y verso 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Si nuevamente pone a Dios por delante. ¿Sí? Yo vengo, dice Goliat, yo vengo a ti con mi fuerza, vengo con mi poder, vengo con mi armadura, vengo con mi espada. Y David dice, yo solamente vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? David sale al encuentro, el gigante Goliat sale hacia él, David corre hacia él también con valentía, y aquí sucede algo muy interesante, porque vemos en los primeros pasajes, en los primeros versículos, que nos habla acerca de toda la armadura que tenía Goliat. Estaba completamente cubierto en su cuerpo. Sí, a pesar de que era un hombre poderoso físicamente, aún encima de ello, se cubre también, y podríamos decirle milagro, prodigio, pero ¿en qué creen que radicó este prodigio acerca de David? Además de que tenía esa habilidad de lanzar proyectiles con su honda, ¿en qué consistió? Que precisamente
la primer piedra que lanza no pega en el bulto. Nosotros tenemos un dicho cuando hay un enfrentamiento de una persona contra otra y dice, no, pero está más grande que tú. Y nosotros decimos, mientras más grande le caben más golpes. Pero cuando tiramos a todo, tiramos al cuerpo, a la cabeza, a los pies, a todo. Pero en Goliat no había dónde tirarle, porque estaba cubierto completamente de todo. Dice que tenía un tipo de espinilleras que cubrían sus piernas, la malla que cubría su cuerpo, el casco que cubría su cabeza. Y la piedra va a dar exactamente al lugar que no estaba cubierto, que era la frente, la cara. ¿Sí? Entonces, por mucha práctica que tenga alguien, pues es dificilísimo. Y más si Goliat estaba en movimiento. ¿Sí? ¿Cómo darle a algo que está en movimiento? Y cómo darle aún en la única parte que tiene descubierta. ¿Sí? Si a nosotros cuando llegábamos a ir a un tipo de feria, que nos dejaban ahí tirarle a algunos blancos ahí, teníamos todo el tiempo del mundo apuntando y aún así pasaban a un ladito. ¿Sí? Entonces, y a algo estático. ¿Sí? Entonces, en esto radica el milagro, la intervención divina, donde precisamente este proyectil pega en la frente de este gigante Goliat. Pero, terminando, hermanos, ¿qué hacer cuando estamos en una situación tan difícil? Yo creo que el ser humano enfrentamos muchas situaciones en las cuales no tenemos muchas alternativas. A veces tenemos, sea por culpa nuestra o no, algunos problemas donde nos es difícil salir de ellos. Un problema que yo creo que algunos han tenido tal vez, o hemos sabido de algunas personas que han tenido, es cuando hay alguna persona enferma que está conectada a algún aparato en un hospital y los médicos le dicen, ¿sabes qué? Esto ya es inútil, solamente el aparato que tiene es quien lo está manteniendo con vida. Entonces dejamos a alguien que se encargue en la familia o que la familia decida qué hacer. ¿Lo desconectamos o seguimos manteniéndolo así? Y son situaciones muy difíciles. Y es que no puedo yo tomar una decisión tan así, tan a la ligera. Son decisiones muy importantes, decisiones en problemas que no tenemos salidas prácticamente. Así como el pueblo de Dios no tenía opciones cuando estuvo frente al Mar Rojo, detrás de él el desierto. Hay un ejemplo que nos da ahí en uno de los libros de los Reyes, donde la ciudad de Samaria está sitiada por los sirios. ¿Y qué es esto de ser sitiada? Es de que simplemente los ejércitos rodean una ciudad por todos sus lados y dicen, aquí vamos a estar tantos días, tantas semanas, tantos meses quizá. Nadie entra, nadie sale, se les van a terminar los alimentos y a ver qué hacen. O salen, los enfrentamos, los matamos, o quieren morir ahí encerrados en su ciudad. La ciudad de Samaria estaba enfrentando una situación de este tipo y en ese tiempo recordemos que a los leprosos los sacaban fuera de la ciudad para no contagiar, eran considerados inmundos y lógicamente esta enfermedad de la lepra era contagiosa y los leprosos en aquel tiempo los tenían fuera de la ciudad y los mismos de la ciudad se encargaban de llevarles alimentos para que siguieran ellos viviendo. Algunos solían o podían ser sanados y mientras tanto estaban fuera de la ciudad siendo alimentados por los que estaban en la ciudad, pero al estar sitiada la ciudad de Samaria, ni los de adentro, o sea, se les estaban terminando los alimentos y los de fuera, no digamos. Si entonces los leprosos estaban ya en una situación difícil, dicen, en la ciudad no podemos entrar porque no nos reciben por nuestra lepra, dicen, y acá, a una distancia determinada, están los ejércitos sirios acampando, de manera que no tenemos alternativa. Y había 4 leprosos que dicen, bueno, pues no tenemos alternativa, no podemos entrar a la ciudad, no nos recibirán, vamos
con los sirios y tal vez tengan misericordia de nosotros y nos den alimento. ¿Sí? Entonces estos leprosos deciden ir al campamento de los sirios y encuentran que el campamento está vacío. Está vacío y Dios había obrado. Dios permitió que se oyesen estruendos, que se oyeran ruidos como de caballos galopando. Los sirios se espantan, piensan que viene un ejército contra ellos y huyen. De manera que llegan los leprosos, encuentran el campamento vacío, encuentran alimentos, encuentran cosas de valor y vemos la intervención divina de Dios. ¿Sí? Pero ¿a qué vamos con esto? Que hay situaciones en las que tenemos que tomar un riesgo. ¿Sí? Pero este riesgo muchas veces lo tomamos con esto que tuvo el ejército de Israel y Saúl mismo, con temor, con miedo. Pero al fin y al cabo tenemos que tomar una decisión. Pero cuando tomamos una decisión teniendo a Dios en nuestras vidas, hermanos, créanme que Dios va a responder. ¿Sí? Porque esa misma actitud fue la que tuvo David. Dice, yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel, de los escuadrones de Israel. ¿Sí? Y es por eso que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, acostumbramos decir la frase, en el nombre de Jesús voy a hacer esto, en el nombre de Jesús voy a hacer lo otro. ¿Sí? Nunca anteponemos nuestras habilidades por delante. ¿Sí? Siempre en todo, Dios, ayúdame a hacer esto. Dios, ayúdame en mi examen. Dios, ayúdame en mi trabajo. Dios, ayúdame en esto otro. Siempre en cualquier decisión que tomemos, hermanos, en cualquiera que fuese nuestro problema, debemos considerar siempre a Dios. Recordemos que hubo un rey también en el Antiguo Testamento que dicen que enfermó y Dios se molestó porque dice que este rey consultó a los médicos antes que a Dios. ¿Podemos consultar a los médicos? Claro que sí, pero siempre pidiendo la dirección y la bendición de Dios. Señor, bendíceme, voy al doctor, voy a checarme, quiero que tengan misericordia, usa a los médicos a mi favor, Señor. ¿Sí? Pero nunca dejar a la orilla a Dios. No, eso es de la religión, eso es de los domingos, eso es de los miércoles, no. En todo tiempo debemos considerar a Dios en todas las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Hermanos, para terminar, ¿qué hacer cuando estemos en una situación difícil? Lo que David, confiar plenamente en Dios. Vamos terminando, Salmo 56:3. ¿Quiere leerlo, hermano Luis, de favor? Fuerte. Salmo 56:3. Y a Angie, terminando Luis, de favor, si quieres leer el Salmo 37, verso 5. Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Podemos tener miedos? Claro que sí. ¿Podemos tener temor? Claro que sí. Pero también podemos tener confianza en aquel que va a quitar de nosotros ese temor. Confía al Señor mi vida, confía y Él hará lo correcto. Confiando en Dios, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. ¿Sí? Entonces, confiemos en Dios, hermanos, en cualquier situación, por difícil que esté, siempre Él nos dará la salida, ¿sí? A nuestra situación. Y si ese problema llegase a un término que nosotros no deseamos, créanme que lo que Dios va a hacer en nosotros es tener paz. Sí, tal vez no funcionó como nosotros hubiésemos deseado, pero vamos a tener esa paz de Dios, ese consuelo de Dios que mucha gente no logra tener. Y si hay alguien aquí que no tiene en sus vidas en quién confiar, no tiene en qué poner esa confianza, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28 nos dice: venid a mí todos los que estéis cargados, todos los que estéis cansados, y yo los haré descansar. Si no tienes a Cristo en tu vida, ven a Él, y Él te va a dar descanso a tu alma. Vamos a ponernos de pie. Señor Dios, que estás en los cielos, en esta tarde queremos darte nuestro agradecimiento, mi Dios, porque por medio de este pasaje, mi Dios, por medio de esta escritura, tú nos ayudas, mi Dios, a poder confiar en ti,
Nos ayudas, mi Dios, a entender y a saber, conocer, que seguramente no dejaremos de tener problemas en nuestra vida, pero también nos enseñas, mi Dios, que hay alguien en quien confiar, que hay alguien en quien descansar, mi Dios, y que hay alguien en quien tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te damos las gracias, mi Dios, por esta lectura, esta breve enseñanza, mi Dios, y rogamos para que haya edificado nuestras vidas y haya edificado nuestros corazones. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén.